proveedores cuando su empresa compra materias primas, por ejemplo, incluyendo personas hacia adelante. Esto quiere decir que usted va a hacer temas de distribución inclusiva o incluyendo personas, que es lo que en lo que nos vamos a concentrar hoy, dentro de su fuerza laboral, que es el mecanismo de empleo inclusivo. ¿Cómo escoger un mecanismo? Y esto es muy importante porque muchas veces nos dicen, sí, a mí me gustaría hacer inclusión, la inclusión es un tema súper importante, me parece que puede funcionar, pero usted debe ser muy consciente de en qué negocio está, cómo está configurada su empresa, cómo, digamos, cuál es el core de su negocio, y ahí sí puede revisar cuál de esos mecanismos podrían funcionar para usted. Y usted, digamos que lo primero que tiene que tener en cuenta son dos criterios. El primero es todo el tema de pertinencia, que está asociado con revisar cuál es el core de su negocio, si su negocio puede generar vacantes para población vulnerable o no, si esta contratación de personas vulnerables va a generar beneficios directos e indirectos para su empresa, si usted va a beneficiar a personas vulnerables con esta contratación o no. Por ejemplo, muchas veces cuando quieren hacer proveeduría, la empresa dice, sí, listo, proveeduría es lo que voy a hacer, y sacan su ficha de compra y, por ejemplo, los precios son muy bajos, y son muy bajos porque la materia prima la importan de China y viene muy barata, son muy bajos porque en su estructura de costos ha estado siempre así y han conseguido la materia prima así, pero si van a llevar esto a la inclusión, pues resulta que ese margen no le da a la población vulnerable, y muchas veces no es inviable este negocio. Entonces, digamos que sí es muy importante que tengan en cuenta tanto la pertinencia para la empresa como para su contraparte. Tiene que ser una relación gana-gana, como ya les dije, y adicionalmente tienen que tener mucha claridad del proceso, tanto su contraparte como la empresa como tal. Ahora, el otro criterio es el tema de sostenibilidad, y en sostenibilidad es muy importante que ustedes tengan en cuenta varias cosas. Lo primero es que, como ya les dije, al no ser un proyecto, a la inclusión no ser un proyecto de inversión social o un proyecto específico, usted no puede, digamos, como hacer proyectos de corto plazo. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no puede decir, yo voy a hacer ese proyecto de inclusión este año, y si me funciona súper, si no me funciona tan bien, y en 6 meses lo termino. No. La inclusión, y ahorita lo van a ver, sobre todo en temas de empleo y proveeduría, implica de parte de la empresa un trabajo permanente con estas personas, que las personas se sientan incluidas dentro de sus negocios y dentro de la cadena de valor de su empresa. No solo implica el momento de la contratación o el momento de comprar la materia prima, implica que usted haga un trabajo, digamos, completo e integral con ellos de acompañamiento, y eso implica unos costos, implica unos ajustes razonables, implica que usted pueda entender que no es asistencialismo, implica que quien lidera estos procesos dentro de la empresa no es el área de sostenibilidad o responsabilidad social, sino que los debe liderar el área de recursos humanos, el área de compras, el área de ventas, el área de mercadeo. Digamos que las áreas que lideran estos temas de inclusión no están asociados necesariamente con temas sociales. Entonces, digamos que sí requiere una visión de largo plazo, y requiere que tenga como desde el principio un tema de largo plazo que les permita hacer una prospección sobre el tema de replicar el ejercicio y poder ampliar la base de la inclusión dentro de la compañía. ¿Qué beneficios tiene la inclusión? Entonces, como les dije, es un gana-gana y tiene beneficios tanto para la empresa como para la población vulnerable. En cuanto a los beneficios para la empresa, en beneficios directos, aquí es muy importante que ustedes sepan que la inclusión es una estrategia que hace que la caja de la empresa suene. ¿Eso qué implica? Que ustedes, a través de las estrategias de inclusión, o aumentan sus ingresos o disminuyen los costos. Si esto no sucede, no es una estrategia de inclusión, es una estrategia de inversión social. Entonces, este tema es importante de medir. ¿Qué más hace la inclusión para la empresa? Mejora la competitividad, mejora su posición de competitividad frente a sus competidores en el mercado. Trae mejor acceso a mano de obra calificada,
disminuye los índices de rotación, que es un costo súper alto para las empresas, ahorita vamos a detallar este tema, y mejora el clima laboral, que también, digamos, disminuye los costos para la empresa sustancialmente. Y en beneficios indirectos ustedes pueden encontrar temas de reputación, pueden encontrar tema de desarrollo de alianzas. La inclusión es un tema que las empresas no pueden hacer solas, y eso es, digamos, ese tema es muy importante a la hora de decidir hacer una estrategia de inclusión desde la empresa. Para hacer inclusión, ustedes tienen que tener muy claro que deben llevar a la población vulnerable, así sea para empleo, distribución o proveeduría, al nivel del mercado. Y para llevarla a nivel del mercado, tienen que formarla a la medida de lo que necesitan, tienen que darles buenas prácticas, muchas veces tienen que acompañarlos a que se certifiquen según los requerimientos de la ficha de demanda de la empresa, los tienen que acompañar a desarrollar habilidades blandas, habilidades duras. Entonces, digamos que sí requieren un grado de alianza, digamos, un grupo de aliados que les permita desarrollar estas estrategias de inclusión. Y digamos que hay una cosa muy importante, y es que les permite tener control sobre su cadena de valor si es que deciden hacer proveeduría, o si deciden hacer empleo, también les ayuda a tener control sobre la fuerza laboral que pueden atraer hacia su empresa. Nuevamente les repito, la inclusión no es una forma de inversión social, es una estrategia de negocio, y la inclusión es una inversión y no un gasto. Siempre tiene que dar retorno, y si no da retorno, no es una estrategia de inclusión. Para la comunidad también los beneficios son muy claros. Ellos aumentan su competitividad, aumentan sus ingresos, mejoran su productividad, mejoran el producto que están ofertando en el mercado, mejoran sus habilidades para poder acceder a mejores empleos, y eso necesariamente repercute en tener una mejor calidad de vida, en tener capacidades instaladas, tener habilidades para enfrentar la vida de una mejor manera. Desarrollar alianzas, conocer el ecosistema donde están desarrollando su negocio, y digamos que le da un montón de beneficios que al final les permiten tener una vida digna y una vida en la cual tienen una calidad de vida, digamos, como el resto de la sociedad. Pero así como tiene beneficios, la inclusión no es fácil, y como les he repetido, tiene, digamos, unos temas y unos retos que hay que trabajar. El tema es que los retos de la inclusión no solo dependen de ustedes como empresa, sino que dependen también del ecosistema. Hay retos estructurales, hay retos, por ejemplo, en temas de infraestructura, por ejemplo, cuando hablamos de proveeduría de materias primas, hay unos lugares que en este país están demasiado apartados y tienen unos temas, por ejemplo, de vías terciarias, que no permiten que la estructura de costos dé para poder hacer un encadenamiento exitoso. O, por ejemplo, hay temas de currículo, de pensums, de formación, que no dependen de la empresa necesariamente, y que el Ministerio de Educación o el SENA tienen que entrar a solucionar. Entonces, es importante que ustedes sepan que existen unos retos, que hay retos culturales, retos técnicos, retos económicos, retos en infraestructura. Hay retos que dependen de la empresa directamente, pero hay retos que definitivamente hay que, digamos, como escalarlos hacia las alianzas, o hacer un poco de presión para que esto, digamos, como que funcione de una manera diferente. ¿Por qué en Colombia el tema de la inclusión es determinante? Y aquí, digamos que vamos a entrar en dos temas. El primero es que Colombia tiene una tasa de pobreza muy alta. Nosotros estamos más o menos en un 28% de población en pobreza. Hemos avanzado muchísimo. Nosotros en 2010 nos veíamos como un triángulo, y la mayoría de nuestra población estaba ubicada en vulnerables y pobres. Digamos, hoy en día no nos vemos como un rombo, que era la meta de gobierno nacional, pero si nos vemos diferentes, el COVID tal vez va a hacer que esto cambie, y seguramente vamos a retroceder unos años de avance en esta estructura social. Sin embargo, digamos que este tema no solo, el tema de la pobreza no solo es un tema preocupante, sino que adicionalmente Colombia es uno de los 10 países más inequitativos del mundo. Y esto hace que la igualdad de oportunidades no sea, digamos, la deseada en un país.
¿Qué implica esto? Implica que tenemos entornos insostenibles para generar nuestros negocios. Y por esto este es un tema determinante para las empresas. Las empresas deberían, digamos, no solo preocuparse por desarrollar su negocio, sino que adicionalmente debería preocuparse por hacer mucho más competitivo el entorno donde está desarrollando su negocio. Y para hacer mucho más competitivo este entorno, pues necesariamente tiene que trabajar en estrategias de inclusión. La inclusión es la única manera de generar oportunidades para que esta población que está en base de la pirámide pueda acceder a tener más recursos, estar en clase media y poder generar el doble del ingreso para el consumo mensual. Y esto, digamos que es determinante para que la empresa tome la decisión de meterse en estas estrategias. ¿Qué pasa con los mercados, con los entornos insostenibles? Que hace que las empresas sean mucho menos competitivas, que los mercados son mucho menos, digamos, tienen unos techos de crecimiento mucho menores, tienen unos costos asociados a la desigualdad demasiado altos y además no encuentran fuerza laboral educada a la medida de lo que requieren. Entonces, todos estos costos deben, digamos, disminuirse y la única manera de hacerlo es hacer estrategias de inclusión, pero que realmente estén, digamos, que tengan buenas prácticas y que no sean simplemente por cumplir un requisito, porque se hizo un acuerdo con el gobierno nacional, porque les parece bonito tener una foto de personas discapacitadas trabajando en su planta, sino realmente porque le están apostando a una estrategia de construcción de una sociedad equitativa, incluyente, reconciliada, pero sobre todo una sociedad donde hay igualdad de oportunidades para absolutamente todos los miembros de la sociedad, independientemente de su condición socioeconómica o física, sino que todos debemos tener las mismas oportunidades. Y este tema además no es un tema en el cual otros actores puedan incluirse. Por ejemplo, este no es un tema en el que la iglesia, a través de toda su filantropía, pueda hacerlo. No es un tema en el cual, a través del asistencialismo del gobierno nacional y los programas que hace, se pueda hacer. No es un tema en el cual las ONGs podamos aportar mucho. Este tema de la inclusión es un tema realmente del core de los negocios. Es el único tema, digamos, hablando del portafolio social en el cual la empresa es el protagonista. La inclusión es una estrategia que solamente puede hacer la empresa. Nosotros hacemos una encuesta cada 2 años, la última versión fue el año pasado, y estos fueron los resultados de la encuesta de arquitectura social en el módulo de inclusión. Y son unos resultados muy interesantes porque en realidad más o menos el 40% de las empresas están haciendo estrategias de inclusión, que ese es un número muy importante, pero adicional a eso, que el 40% de las empresas están haciendo inclusión, pues digamos que también este tema de empleo, que es en el que nos vamos a concentrar hoy, toma vital importancia porque de ese 40%, el 91% está haciendo estrategias de empleo inclusivo. Y eso es muy, muy importante, digamos, apostarle a incluir esta población dentro de la fuerza laboral de las empresas es digamos, es un signo muy claro del compromiso de las empresas por incluir población vulnerable porque están metiendo a la población en el core de sus negocios. Y eso, digamos, que es de admirar y es muy importante. Adicionalmente, también en esta encuesta podemos ver que la población que más, digamos, como con la que más están trabajando es la población con discapacidad, que es, digamos, una cosa muy interesante porque ustedes saben que el tema de discapacidad siempre ha estado asociado con la estabilidad laboral reforzada y las empresas siempre han tenido mucho miedo de hacer estrategias de este tipo. Sin embargo, digamos que la encuesta nos muestra que esta población es importante para las empresas. Nosotros tenemos un sello Empresa Incluyente y este sello nos ha llevado digamos, como a conocer empresas y casos de éxito empresarial en tema de inclusión y hemos podido ver de primera mano cómo la inclusión es una estrategia empresarial que le ayuda a las empresas a mejorar sus estándares, a aumentar sus ingresos, a disminuir sus costos. Aquí tienen solo 4 ejemplos de empresas que le están apostando a la inclusión o en empleo o en proveeduría o en distribución y digamos que en distintos niveles han logrado de manera estratégica incluir esta población
dentro de la cadena de valor y nos parece muy importante resaltarlas, que ustedes puedan conocer ejemplos. Nosotros tenemos un paper de empresas incluyentes que les podemos compartir y que ustedes puedan ver estos estudios de caso y vean cómo realmente este tema de la inclusión es un tema importante y es un tema estratégico para las empresas. Y para finalizar este módulo quisiera como dejarles este mensaje, y es que la inclusión solo puede ser exitosa si hay un gana-gana directo. Y este, digamos que es tal vez el mensaje más importante y es lo más importante cuando una empresa decide hacer inclusión. Y es que no puede haber inclusión si no hay un gana-gana. ¿Y eso qué quiere decir? Que para las personas que están siendo incluidas, las comunidades que están siendo incluidas, sí o sí se debe mejorar su calidad de vida. Que para el negocio sí o sí debe haber un retorno claro de esa inversión, directo, un retorno en plata, que la empresa diga, hacer una estrategia de inclusión de verdad me funciona empresarialmente. Y que tengamos unos aliados que nos permitan innovar cada vez más y que podamos generar una escala mayor del impacto que ya estamos generando. Aquí hay un llamado muy importante en el tema de inclusión y es que sí o sí se debe hacer medición cuantitativa y medición cualitativa, porque esto va a prender alarmas sobre qué es lo que nosotros debemos hacer, en qué debemos mejorar, cómo debemos trabajar este tema, cómo podemos llevar un paso más allá el tema de la inclusión. La inclusión es un tema muy importante, sobre todo en un país como el nuestro, donde las cifras son tan alarmantes. Ahorita vamos a ver las cifras de desempleo, pero no solo las cifras de desempleo, nosotros tenemos 8 millones de víctimas, tenemos 4 millones de personas en situación de discapacidad, tenemos el 28% de nuestra población está en situación de pobreza y con la situación actual seguramente vamos a tener una tasa mucho mayor. Entonces, digamos que tenemos que revisar cómo las empresas se vuelven un actor fundamental en mejorar estos niveles y en, digamos, llevar a la sociedad a un modelo que sea mucho más incluyente e igualitario. Jaime, ¿tenemos preguntas? Sí, tenemos algunas preguntas acá. Entonces, la primera pregunta que tenemos es ¿cómo definiríamos o relacionaríamos el concepto de innovación social con el mensaje que estamos compartiendo de la inclusión? Esa es la primera pregunta que tenemos. Pues si quieres, dímelas todas y yo las respondo. Perfecto. La segunda pregunta que tenemos es, ¿podría decirse que la inclusión es inherente a las estrategias de valor compartido? Y finalmente, si la inclusión está regida bajo una ley o, digamos, hay como una reglamentación o legislación alrededor de las estrategias de inclusión social. Listo, entonces voy a por el tema de la innovación social. El tema de la innovación social, digamos, el tema de la innovación es un tema súper importante en estos temas de inclusión porque a través de la innovación es que las empresas han encontrado caminos para poder incluir población vulnerable. Entonces, sí, la innovación social está totalmente ligada al tema de la inclusión y permite llevar a la inclusión un paso más allá. Entonces, las empresas muchas veces han generado estrategias con sus aliados que les permite a través, digamos, como de todo este tema de design thinking y todas las estrategias que hay alrededor de la innovación social, les ha permitido desarrollar estrategias que, digamos, que sean más fuertes en estos temas de inclusión. En el tema de valor compartido de inclusión, sí. Por eso, si ustedes analizan la teoría del valor compartido a fondo, la mayoría de las formas de hacer valor compartido tienen en el centro la inclusión. Entonces, si ustedes ven, no sé si ustedes estuvieron en el anterior ciclo, pero de las 3 maneras de hacer valor compartido, 2 son estrategias de inclusión. Entonces, sí, la inclusión está asociada directamente con el concepto de valor compartido. Y en Colombia sí existen muchas leyes sobre el tema de inclusión. El gobierno siempre ha estado muy interesado, sobre todo en empleo. Ahorita van a verlo. En empleo hay muchos incentivos tributarios para poder incluir población vulnerable en su fuerza laboral.
Y ahora el Ministerio de Comercio está muy interesado también en estos temas de cómo promover que las empresas tengan proveedores sociales dentro de su, digamos, como dentro del portafolio de sus proveedores. Entonces, sí hay varias leyes. Si quieren, cuando les compartamos las memorias de la charla, les compartimos algunas leyes, pues, digamos, como las leyes asociadas a estos temas de beneficios tributarios. ¿Listo, Jaime? Listo, sí, perfecto. Tenemos una pregunta adicional sobre las alternativas para contratar personal, pero creo que podemos pasar a la siguiente sección y luego de eso, como ver de pronto si Beatriz puede, digamos, si con lo que ya dijimos le puede ayudar o de pronto como decantar un poquito la pregunta. Listo, perfecto. Entonces, adelante. Bueno, entonces ahora vamos a entrar en el tema de empleo inclusivo. Estas son las cifras de desempleo. Esta es la cifra, digamos, la cifra de desempleo nacional que salió el martes. Nosotros en este momento estamos con 21,4% de personas desempleadas en el país. Las cifras, digamos que por el momento son además demasiado desalentadoras, pero además comparando la cifra del desempleo nacional contra las poblaciones que nosotros consideramos como vulnerables, pues es tremendamente escandaloso cómo las cifras muestran la urgencia de trabajar en este tema de empleo inclusivo. Pero adicionalmente hay una cosa muy importante y es que cuando, digamos, una persona vulnerable no solo es vulnerable porque es víctima, sino que además es mujer y además es afrocolombiana y además es joven. Entonces, digamos que las vulnerabilidades por lo general se traslapan todas y hacen que este escenario sea mucho más preocupante. Eh, Nosotros en este momento, digamos que bajo este enfoque de empleo inclusivo, trabajamos con 9 grupos poblacionales y estamos, digamos, como constantemente observando qué pasa con esos grupos. Están las mujeres, están los jóvenes, que, digamos, son en general grupos transversales a las personas con discapacidad, a migrantes venezolanos, grupos étnicos donde están afrocolombianos e indígenas, víctimas del conflicto armado, personas en reintegración y fuerza pública que está, digamos, como en su proceso de retiro de la fuerza. Todas estas poblaciones tienen una particularidad y es que todas están por encima de la media del desempleo nacional. Y todas además, digamos que las cifras siempre son mucho más alarmantes. Además, hay una cosa interesante y es que mientras más nos vamos a la periferia, más preocupante es el tema. Por ejemplo, pueden ver la diferencia entre Bogotá e Ibagué, y eso que Ibagué es cercano a Bogotá. Si nos vamos, por ejemplo, a ver la cifra de desempleo en Quito, seguramente estaría muy cercana al 50-55%. Entonces, digamos que es importante que ustedes también entiendan que dentro de este tema del empleo inclusivo no solo juega la vulnerabilidad o las vulnerabilidades que tiene la población, sino que juega también el territorio donde estamos trabajando la estrategia de empleo inclusivo. ¿Qué no es empleo inclusivo? ¿De qué yo no les voy a hablar hoy? No es crear nuevas vacantes que no le generan ningún valor a la organización. Y aquí si nos remitimos a la parte anterior del taller, pues no es una estrategia de inversión social en la que ustedes dicen, bueno, yo creo esas vacantes, hice una alianza con Prosperidad Social y entonces ellos van a hacer un curso y yo los contrato por 3 meses y luego ellos ven qué hacen. No, de eso nosotros no les vamos a hablar. No es contratar trabajadores que no le aporten a la productividad de su empresa. Si ustedes nos dicen a nosotros, no, pues los contratamos y los tenemos ahí, entonces, pues sí, pues ellos están ahí, funciona bien y pues nosotros tenemos ese presupuesto destinado a eso, eso no es inclusión, no es empleo inclusivo, no es de lo que nosotros les venimos a hablar. Y dejar cargos de menor responsabilidad únicamente para población vulnerable, eso es un tema que es muy repetitivo y es que las empresas dicen, listo, yo voy a hacer una estrategia de inclusión, de empleo inclusivo, súper bien, y entonces, pero cuando usted va
encuentra que son los mismos 5 cargos que crearon desde el principio, que todos están en planta, en el nivel más bajo, que no tienen posibilidades de ascender, que no hay un plan de carrera claro para las personas, que no tienen ninguna posibilidad de mejorar su estatus ni su nivel de vida, que no hay ninguna posibilidad de que esas personas puedan ascender o aspirar a otro tipo de oportunidades. Entonces, de eso tampoco nosotros les vamos a hablar. Todo eso que les acabo de decir es respetable, si la empresa decide que ese es el camino está bien, pero eso está más referido a temas de responsabilidad social y a temas de, digamos, como de relacionamiento con las comunidades y de reputación, pero no es la referencia a la que nosotros estamos haciendo de la inclusión como una estrategia de negocio y una estrategia de competitividad. ¿Qué sí es valor compartido? ¿Qué sí es empleo inclusivo? Perdón. Es promover principios de no discriminación. Ahorita van a ver que durante toda la explicación de cómo se hace el empleo inclusivo, van a ver que tanto en el antes, durante y después de la vinculación laboral tenemos temas de discriminación. Hay que trabajar mucho el tema de evitar prácticas discriminatorias, evitar juicios de valor sobre la población vulnerable. Hay que reconocer, digamos, que también es empleo inclusivo, reconocer que la población vulnerable cuenta con las competencias necesarias para poder acceder a esas vacantes. Ahorita lo vamos a ver cómo funciona el ecosistema, pero en donde más hay programas de temas de empleo inclusivo es en formación. Y hay mucha gente preparada, lo que pasa es que los sesgos que tenemos desde los procesos de talento humano no permiten que esa población pueda acceder a esas vacantes de manera competitiva. Y adicionalmente estamos hablando directamente de cualificar los procesos de talento humano de la hemos encontrado que en los procesos de talento humano de las empresas hay demasiadas brechas que no permiten que la población vulnerable pueda acceder a los cargos de manera competitiva y natural. Y eso implica que la empresa tiene que sentarse y revisar cuáles son esas brechas que está generando y qué prácticas dentro de sus procesos de talento humano está generando que no son realmente necesarias. El empleo inclusivo, entonces, es, para recoger todas las ideas que hemos dado, es un mecanismo por el cual se promueve la vinculación de población vulnerable al mercado laboral en empleos formales y estables de manera sostenible. Nosotros, digamos que esto es de lo que les vamos a hablar el día de hoy. El ecosistema del empleo inclusivo es importante que ustedes tengan este mapa en la cabeza. Para que una persona en Colombia, o en la mayoría de los países, pueda acceder a un empleo formal, el trabajo de esto arranca desde que nosotros nacemos. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas en Colombia nacen y entran a un colegio, entran a un preescolar y luego a un colegio. Desde el preescolar, nosotros estamos adquiriendo habilidades para poder acceder a empleos formales en el mercado laboral. Entonces, el ecosistema del empleo inclusivo tiene unos tramos: educación básica y media, vamos al jardín, al colegio. Luego de eso vamos a formarnos para el trabajo, que puede ser una formación, unas formaciones sencillas, para unas formaciones con unas horas específicas para el trabajo. Podemos estar hablando de formación universitaria, podemos estar hablando de formación técnica tecnológica, podemos estar hablando de posgrados, digamos, hasta el nivel de formación que lo quieras llevar, pero a eso es que se refiere el segundo tramo del que estamos hablando en el tema de empleo. El tercer tramo es el tema de intermediación, y en Colombia en particular este tema es muy importante porque desde hace unos años existe el sistema público de empleo y digamos que regula el tema de intermediación, y esto lo vamos a ver ahorita hacia el final del taller. Y finalmente, ya después de que tú pasas por el colegio, por la universidad o por el centro de formación y pasas por estos procesos de intermediación, accedes a un empleo formal. Pero todo esto implica unos procesos o un trabajo de las personas en habilidades blandas, en competencias duras, en orientación sociocupacional, en saber realmente tú qué quieres hacer y para qué eres bueno. Y finalmente en temas de gestión del talento humano, que ahorita vamos a profundizar. Hoy específicamente vamos a hablar de esta bolita verde, de la gestión del talento humano cruzada con el empleo. Pero para que esto se dé,
es muy importante que ustedes tengan en cuenta que existe todo este ecosistema y que en todo este ecosistema hay un montón de actores, de ONGs, trabajando porque la población vulnerable cada vez tenga más habilidades, más competencias para estar preparados para ese mercado laboral. Y que hay un montón de aliados que ustedes pueden encontrar que les pueden facilitar la vida si es que ustedes deciden que una estrategia de empleo inclusivo es lo que su empresa puede desarrollar. ¿Cómo hacer empleo inclusivo? Entonces, nosotros desde hace unos años tenemos una alianza con Fundación Corona, Activoca y USAID que se llama el Modelo Genérico de Empleo Inclusivo. Y este modelo lo que hace es, o lo que busca es que ese ecosistema que les acabo de demostrar pueda trabajar de manera articulada, que podamos tener unas cifras de impacto articuladas, que podamos tener información que nos permita hacer programas mucho más estratégicos, que las personas en territorio puedan sentarse y trabajar de manera mancomunal. Aquí, digamos que a través de ese modelo y a través como de toda la expertise que hemos recogido del 2015 hasta acá en este tema, creamos esta guía que lo que tiene es una referencia y unas herramientas que le ayuda a las empresas de todos los tamaños, pequeñas, medianas y grandes, a poder revisar sus procesos de talento humano y saber dónde están generando brechas que no permiten que la población vulnerable pueda ingresar de manera sostenible al mercado laboral. Nosotros digamos que dividimos el proceso de talento humano en 3 partes, antes, durante y después de la vinculación laboral. Y tenemos, digamos, como unas actividades definidas en cada uno de estos momentos para que la empresa pueda revisar cuáles son las brechas que está desarrollando. Estas son las brechas más comunes. Claro, hay empresas que pueden decirme, no, es que yo no me siento identificada con ninguna de esas brechas, nosotros hacemos todo este proceso bien, pero seguramente si revisan a profundidad el proceso pueden encontrar temas que no permiten que la población vulnerable pueda acceder a estas vacantes. Entonces, vamos a revisar una a una estas actividades. La primera es el análisis del entorno laboral. Aquí la pregunta clave es, ¿qué tan incluyente es su empresa? Y usted debería poder responder con toda la tranquilidad que su empresa o, digamos, la configuración social de su empresa es muy similar a la configuración social del país donde está desarrollando sus labores, es decir, a la configuración social de Colombia. ¿Eso qué implica? Que usted va a tener personas en situación de pobreza, personas de grupos étnicos, personas con discapacidad y que más o menos los porcentajes deberían aproximarse a los porcentajes de la configuración social colombiana. ¿Eso por qué debería ser así? Porque al final esa es la única manera de saber si su empresa le está apostando a la inclusión y es incluyente y si su empresa además no tiene sesgos para la contratación. ¿Qué pasa cuando se hace ese análisis o ese censo poblacional? Que las empresas siempre encuentran que no son tan incluyentes como creían. O a veces, muchas veces nos dicen, oiga, yo no creía que yo era incluyente, en realidad todo esto era porque yo pensaba que no era incluyente y tenía que empezar a tener estrategias de más inclusión, pero en realidad, digamos, tengo una buena configuración de ese entorno laboral. Aquí, ¿qué es importante? Que ustedes, después de hacer ese análisis y como todo ese ejercicio, puedan decir, listo, la brecha que yo tengo en este tema del entorno laboral es que mis manuales de contratación están muy obsoletos y tienen un montón de exigencias de experiencia laboral o de cosas que en realidad esos cargos no necesitan. Yo debería revisar esto y mirar más y elaborar más mis cargos por competencias. Por ejemplo, eso le pasa mucho a las empresas. Por ejemplo, también encuentran que piden un montón de certificados de cosas que realmente no se necesitan. O exigen, por ejemplo, libreta militar, que como ustedes saben ya no es obligatoria según la ley 1780 del 2016. O, por ejemplo, tienen sesgos frente a unas poblaciones. Entonces, en la hoja de vida, por ejemplo, exigen la dirección y el lugar donde vive. Y, por ejemplo, si estuviéramos en Cali, una empresa que tenga este tipo de sesgos dice, uy, no, mi área de seguridad, por temas de seguridad, no me permite contratar a ninguna persona del distrito de Agua Blanca. Y eso implica ya un sesgo, digamos, meterle un sesgo antes de y juzgar antes de a personas que podrían tener todas las competencias, ser las mejores para ese trabajo, pero digamos por unas condiciones u otras viven en ese lugar. Entonces, este tema es muy importante. El segundo tema, la segunda actividad, es el análisis de los puestos de trabajo.
Esto es muy, muy importante. Recuerden que todo esto que les estoy contando en la guía pueden encontrar herramientas que los ayudan a hacer estos, digamos, como el análisis de cada uno de estas actividades o de estos pasos. Este tema de los puestos de trabajo, digamos que muy a nuestra sorpresa hemos encontrado que muchas veces las empresas, incluso empresas muy grandes, no lo hacen. Y el análisis de los puestos de trabajo ya es una herramienta que nos ayuda a disminuir los costos. Hacer procesos de contratación es absolutamente caro para las empresas. El costo de la rotación del personal es un costo muy, muy caro. Y si ustedes logran a través de tener unos procesos de contratación que mitiguen todos estos riesgos, van a lograr un ahorro muy importante para sus empresas. ¿Qué es lo que nosotros les decimos en este tema de los puestos de trabajo? Lo primero es que hay que revisar qué necesidades de contratación tienen. Y con esa necesidad o esa perspectiva a largo plazo, porque incluso ustedes pueden decir, ahorita yo solo tengo vacantes 2 puestos, pero yo en 10 años voy a abrir, mi empresa tiene el proyecto de abrir una planta en Malambo, y en Malambo yo voy a tener 300 vacantes más. Y desde ya voy a empezar a diseñar cómo van a ser esas vacantes. Y voy a revisar cuáles son las competencias que requiero y voy a revisar de eso, según las competencias, cuáles podrían ser inclusivas. Voy a revisar si, por ejemplo, puedo trabajar con personas en situación de discapacidad y puedo hacer ajustes a la infraestructura para que ellas puedan entrar. Voy a revisar si lo que puedo hacer es trabajar con personas, con adultos mayores, y entonces voy a revisar qué competencias requieren para ver si puedo abrir esas vacantes de esa manera y con ese enfoque incluyente. Y también, digamos que ese análisis de los puestos de trabajo nos va a permitir saber qué ajustes razonables debo hacer y qué ajustes no. Muchas veces hay empresas que nos dicen, listo, yo voy a contratar personas con discapacidad y ya sé que tengo que montar unas rampas, ajustar los escritorios, ajustar los espacios para que las personas puedan entrar, personas con discapacidad física. Y luego hacen los procesos de selección y resulta que no escogieron ninguna persona en silla de ruedas. Y eso les pasa mucho. Escogen personas con otro tipo de discapacidades, con discapacidad visual, o les faltan los miembros superiores y no los inferiores. Y, digamos, están en la misma línea de discapacidad física, pero digamos que al no hacer este análisis de los puestos de trabajo con tiempo y al no hacer, digamos, al no hacer y garantizar la gestión del proyecto como debe ser, pues incurren en unos gastos que no son necesarios. El tercer tema es el tema de las estrategias de no discriminación. Y aquí este tema es muy importante. Muchas veces nos dicen, no, pero antes de la vinculación, a mí realmente para qué me sirve, digamos, como gastar recursos y esfuerzos en hacer estrategias de no discriminación o en promover esta estrategia de inclusión si todavía no sé bien cómo va a funcionar. Es determinante que la empresa cuenta con una estrategia de comunicación incluyente, que los empleados no vulnerables entiendan la importancia de estos empleados, entiendan que los están contratando de manera competitiva, que no es ningún favor, que por ser vulnerables no les tienen que ayudar a hacer el trabajo ni implican una carga para el entorno laboral, que los empleados, digamos, no vayan a tener prácticas discriminatorias con sus compañeros, que si llegan a identificar, por ejemplo, que hay temas de xenofobia con migrantes, pues que empiecen a trabajar este tema desde las áreas de bienestar, que puedan incluir estos temas en la inducción, que los empleados de la empresa estén totalmente sensibilizados y entiendan que la empresa es una empresa incluyente y que está abierta a todo tipo de población. Esto es súper clave y es clave desde el principio de la estrategia de vinculación de población vulnerable, incluso desde antes que los contraten, es clave que empiecen a trabajar en estos temas. La cuarta actividad es el conocimiento sobre el mercado laboral y sobre los incentivos. Y esto está muy vinculado a la pregunta que hacían sobre temas de leyes relacionadas con temas de inclusión. Sobre todo en empleo es muy evidente, en los otros temas no, como les contaba, pero en
empleo inclusivo, sí hay muchas leyes que, digamos, están relacionadas con fomentar la inclusión de jóvenes, por ejemplo, este tema del primer empleo, de personas en proceso de reintegración, de mujeres, de víctimas del conflicto, de personas en condición de pobreza y de personas con discapacidad, que digamos es como la pregunta más recurrente sobre estos temas. La información del mercado laboral, ustedes, hay muchísimos estudios, muchísimos observatorios en Colombia que tienen información muy importante, muy aterrizada, que les puede ayudar a entender qué es lo que está pasando en el mercado, cuáles estudios de prospectiva se están haciendo. Incluso la ANVI tiene un observatorio laboral en su vicepresidencia jurídica. Pueden también recurrir al gobierno, al ORMED, que tiene, digamos, también un montón de información muy interesante. Entonces, digamos que tengan toda la información, sepan en qué se están metiendo, sepan qué población van a escoger para incluir dentro de su fuerza laboral, entiendan muy bien qué es lo que deben hacer, qué dice la ley, cómo los ampara, cómo protege a la empresa y cómo protege al empleado. Digamos, tengan toda la configuración de las implicaciones que tiene hacer inclusión. Como yo les decía al principio, la inclusión tiene muchos beneficios, trae muchos beneficios a la empresa, es una estrategia de competitividad, pero también implica hacer un montón de ajustes razonables y tiene un montón de retos y ustedes deben ser muy conscientes de esos retos para escoger con qué población quieren trabajar. El quinto tema es la publicación de las vacantes. Y esta publicación de las vacantes, a veces las empresas nos dicen como, no, yo publico mis vacantes perfectamente, yo sé cómo hacerlo, digamos, ese tema está totalmente superado. Pero todavía en Colombia, y estos anuncios que les estoy poniendo acá son anuncios reales, existen anuncios como médica cirujana titulada práctica en inscripción de clínicas de 25 a 35 años de edad, piel blanca, necesita entrevista personal con el doctor Guarín el 22 de julio próximo a las 10 a.m. y la dirección. Ese tipo de, digamos, como de publicaciones de vacantes está mal. Esto tiene demasiados sesgos. Tiene un sesgo de género, tiene un sesgo racial, tiene un sesgo de edad. Digamos que este clasificado está totalmente mal y es un clasificado real que salió en un periódico de Colombia, en Cali. El siguiente dice, se necesita vigilante hombre, tiene sesgo de género. Importante multinacional, requiere vigilantes hombres, bachiller técnico o académico comercial con 6 meses de experiencia mínima. Digamos que le pone un montón de temas a un cargo que de pronto, si ustedes analizan, no requiere todos estos como todos estos requisitos, pero adicionalmente pues tiene un sesgo de género porque una mujer no puede ser vigilante, por ejemplo. El siguiente es tomado de una página, de una caja de compensación, de un intermediario que es una caja de compensación, y por ejemplo dice, se requiere contador, empresa confidencial, salario a convenir, digamos, tiene como la información, pero no profundiza. Entonces, por ejemplo, este tipo de publicaciones es muy común entre las empresas y este tipo de publicaciones trae unos costos asociados muy grandes para las empresas porque les van a llegar hordas de hojas de vida, de contadores, pero no contadores con la experiencia que ustedes requieren, no contadores con, digamos, como con los énfasis que ustedes requieren, no personas que de pronto tienen una aspiración salarial mucho mayor a la que ustedes tienen disponible. Entonces, no poner los datos completos y tener publicaciones de vacantes tan incompletas hace que ustedes pierdan plata y tiempo. Entonces, lo ideal es poder tener una vacante de este tipo, que tiene absolutamente toda la información y permite que usted como, digamos, como persona interesada en estos cargos pueda decidir si usted tiene las competencias y si además le interesa, perdón, si además le interesa realmente el cargo. Porque puede ser que usted lo lea y diga, yo no puedo desarrollar la mitad de esas funciones, entonces decido no presentarme. ¿Eso qué va a, digamos, a tener de bueno para ustedes? Que cuando tengan el proceso de selección de hojas de vida, pues no van a recibir una cantidad de hojas de vida que no están ajustadas al perfil. Y el sexto, y digamos que
a mi modo de ver, más importante, es el tema de los costos asociados a la contratación. Ustedes deben saber exactamente cuánto les cuesta contratar a una persona. Entonces, por ejemplo, yo tengo un restaurante y decido que voy a contratar unas meseras. Y esas meseras, entonces, para contratar la mesera implica que yo me siente y elabore y publique la vacante. Y puede ser que no solo sea yo, sino que yo tenga un ayudante, y entonces sea mi tiempo y el del ayudante. Luego, el tiempo que requiere el proceso de selección, que muchas veces es sencillo porque es una sola entrevista, pero muchas veces son varios filtros y todos esos tiempos van contando. Digamos, todos esos tiempos de las personas son plata. Entonces, esos tiempos de los procesos de selección es importante que uno sepa exactamente quiénes son las personas que intervienen, cuánto vale la hora de esas personas, cuánto están metiendo dentro de este proceso. La contratación implica otro proceso y otro tiempo de un montón de empleados, implica plata para la empresa. El proceso de inducción es un proceso que generalmente es muy caro para la empresa y el proceso de aprendizaje de los nuevos empleados es muy caro para las empresas. Cuando usted calcula todo esto, se da cuenta que si usted va a hacer un proceso de selección, es muy importante disminuir la mayor cantidad de horas, de costos, de tiempos que tiene este ejercicio asociado. Y para eso, entonces, tiene que hacer unos procesos de selección que estén ajustados y que realmente respondan a lo que usted necesita para poder disminuir el riesgo de la rotación. Este tema es muy, muy importante porque es realmente donde le suena la caja a la empresa, es donde más ahorros usted puede generar para la empresa. Y si decide hacer un proceso de contratación incluyente, debe tener en cuenta todo esto, debe tener en cuenta que, por ejemplo, si quiere personas con discapacidad visual, pues la publicación de la vacante tiene que ser especial, el proceso de selección tiene que tener unas características especiales. La contratación implica, por ejemplo, que usted tenga una persona que le ayude con temas de lenguajes de señas, que la persona pueda revisar su contrato, que el tema de la inducción tenga unos ajustes, digamos, dependiendo de cada población, usted deberá hacer unos ajustes a todo esto para que realmente los costos asociados a la inclusión de población vulnerable no sean, digamos, que no se disparen, sino que realmente estén ajustados a lo que usted requiere. Hasta ahí va el tema de antes de la vinculación laboral. Ahora vamos a entrar al durante la vinculación. Entonces usted ya escogió, usted está ya, digamos, como en el proceso de selección de su empleado. Y aquí entonces tenemos 4 actividades. Lo primero es evitar prácticas discriminatorias. Nuevamente volvemos a la actividad 2 del antes de la vinculación. Entonces, en el antes de la vinculación yo les decía, usted tiene que preparar a sus empleados, preparar el entorno, que todo el mundo sepa que esto es una empresa incluyente, identificar si hay temas discriminatorios y poderlos trabajar. Aquí ya estamos hablando durante ya el proceso de vinculación, usted tiene que tener, digamos que su equipo de selección entienda en qué proceso está, entienda a quién le está hablando, entienda que no puede tener un lenguaje displicente o discriminatorio, que no puede hacer preguntas que tengan sesgo de género, por ejemplo, o sesgos étnicos. Que, por ejemplo, si deciden contratar personas en proceso de reincorporación, hay preguntas que se pueden hacer y hay preguntas que no se deben hacer. Entonces, digamos que todo esto es muy importante, digamos, para los procesos de selección. Hay que prepararse y hay que preparar la empresa, el entorno y los equipos que están de frente a estos procesos. Digamos, es importante que tengan este tema muy claro. El segundo tema es el tema de promover acciones inclusivas durante todo el proceso. Entonces, que la evaluación de hojas de vida tenga, por ejemplo, que no se mire la foto de los participantes, en la medida de lo posible, si es que los procesos de seguridad se los permiten, que no revisen el barrio donde viven, que no miren su etnia, que no importe si es mujer o hombre, si, no sé, como que puedan revisar que esos criterios de evaluación no tengan dentro de su proceso mismo prácticas discriminatorias. Que la entrevista y la prueba de selección sean bajo el enfoque de competencias y que les permita conocer realmente si los participantes en el proceso tienen las habilidades técnicas y blandas para poder acceder al trabajo.
y pues que el proceso contractual, digamos, tenga prácticas incluyentes que entiendan, digamos, si la persona les dice que no tiene plata para sacar fotocopias, que puedan hacer, digamos, como facilitar este proceso dentro de la empresa, que si la persona evitar al máximo hacer ir a la persona a la empresa 25 veces para llevar los papeles, sino que realmente en un viaje pueda hacer absolutamente todo, pues porque los costos del transporte son muy altos para este tipo de población. Bueno, pues como que se tengan prácticas en el proceso contractual que permita que para ellos sea mucho más fácil la vinculación. Ay, perdón, me salté. En la tercera actividad es todo el tema de promover la contratación de aprendices y practicantes. Este tema es súper importante y muchas veces nos dicen, no, pero eso es obvio, además hay una obligación de tener aprendices, sí, pero es que el tema de los aprendices y los practicantes es determinante para el tema de la inclusión de población vulnerable. ¿Por qué? Porque, como les contaba, en el ecosistema donde más hay plata invertida es en el tema de formación, de formarlos en el SENA, los Jóvenes en Acción. La Embajada de Canadá tiene un programa de este tema con CUSO. USAID tiene un programa súper ambicioso con Activoca y tiene un programa con OIM y tiene un programa con FUPAT, y todos los programas van hacia poder formar a estas personas para que estén preparadas para ser incluidas en el mercado laboral. A ellos por lo general les toca hacer prácticas o si están en el SENA, ser aprendices. Y las empresas, digamos que a veces no le ven el valor, lo hacen por cumplir la ley, pero en realidad los procesos digamos, como de aprendiz o de prácticas de esta población, pues es muy valioso para que ustedes puedan tener la oportunidad de hacer un semillero de talentos, que estas personas puedan, digamos, tener la posibilidad de quedarse en las empresas, que ustedes los procesos de aprendizaje los hagan durante estos periodos. Además, para ellos es muy bueno porque están ganando un recurso por este proceso. Entonces, digamos que eso aliviana mucho la carga. Entonces, esta es una estrategia gana-gana, tanto para las empresas como para los estudiantes. Es una oportunidad muy interesante de poder, digamos, para unos acceder a tener digamos, como experiencia, a poder hacer hoja de vida, y para las empresas pues es acceso a mano de obra a menor costo, pero también es una oportunidad de generar un semillero que les permita tener talentos a la medida de lo que necesitan, con las características de lo que necesitan, y poder, digamos, tener una estrategia más sólida y ver los aprendices y practicantes como una oportunidad. La cuarta actividad es hacer seguimiento al proceso de contratación. Y aquí, digamos que es muy importante y ya empieza a entrar todo el tema de mediciones. Y es que ustedes cuando diseñan estrategias de empleo inclusivo se ponen por lo general metas de contratación. Y esas metas de contratación deben tener un seguimiento y ustedes deben saber qué tan efectivo está siendo su proceso, si en realidad las personas que están liderando los procesos sí están teniendo prácticas incluyentes, si no hay prácticas discriminatorias. Deben identificar cuáles son las fortalezas y debilidades y las oportunidades de mejora en el proceso. Y todo esto lo hace un sistema de monitoreo y medición que les permita hacer un seguimiento detallado de estos procesos de contratación. Y finalmente está el tema de, digamos, posterior ya a la vinculación. Entonces, ustedes ya hicieron el proceso de antes de la vinculación, de hacer la prospectiva, revisar cuáles son sus vacantes, mirar, preparar el entorno que va a recibir esa población vulnerable, definir qué tipo de población, con qué tipo de población quieren trabajar, articular ya el proceso de empleo inclusivo y tomar finalmente la decisión de hacer una estrategia de empleo inclusivo. Luego ustedes ya van al durante, que fue lo que acabamos de ver, y entonces ya saben exactamente qué población van a contratar, hacen el proceso de selección completo, escogen las hojas de vida, tienen, digamos, como todo, entrevistas, todo, ese es el proceso. Y luego vamos a ver y vamos a entrar ya en cuando ya escogieron a las personas. Entonces, cuando ya escogieron las personas, ustedes deben hacer 4 prácticas. La primera es evaluar el desempeño y la satisfacción de las personas. Y esto es muy importante porque les va a ayudar a hacer una retroalimentación en doble vía.
tanto las personas van a saber ustedes qué les gusta, qué no les gusta, si lo están haciendo bien. Recuerden que las personas vulnerables por lo general no han tenido tantas experiencias de trabajo, entonces no saben muy bien si, pues, cómo comportarse, si están obteniendo las metas pues, que se requieren en el cargo, si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Muchas veces los jefes directos caen en la práctica de, ay, como es discapacitado, yo mejor no lo pongo a trabajar mucho y no importa si no cumple sus metas, pero a mí me da como angustia. No, como él es pobre, como él es pobre y no, eso no, yo mejor no lo presiono mucho y nosotros vemos cómo nos repartimos el trabajo, pero que él no tenga tanta presión. No, las personas vulnerables tienen las mismas capacidades, las mismas competencias para poder desarrollar los cargos. Entonces es muy importante que se hagan evaluaciones de desempeño, incluso con las personas vulnerables un poco más, digamos, un poco más, con unos periodos más cortos de tiempo que en sus vacantes normales, para poder hacer una retroalimentación y también que ellos les puedan decir a ustedes, oiga, yo estoy súper contento, mi jefe es súper chévere, entiende perfecto, nos hemos entendido perfecto, o no, oiga, este trabajo no es para mí, yo soy pésimo, mi jefe me trata mal, acá todos me tratan mal, y que se puedan tomar los correctivos para que las estrategias de inclusión sean efectivas. En el tema de clima organizacional, como ustedes saben, el tema del clima organizacional es vital, es súper importante. Entonces, aquí vamos a hablar de una cosa que es el salario emocional. El clima no solo es importante porque les permite, digamos, ser mucho más productivos. El clima es importante también porque las personas que trabajan en su empresa deben estar felices de trabajar en su empresa, deben sentir, digamos, como un sentido de pertenencia con su empresa y eso evita la rotación del personal y como ya les dije, la rotación es un costo asociado a la operación que es muy alto y la idea es poder disminuir ese costo al mínimo y la inclusión se ha demostrado, digamos, con muchas de las mediciones que hacen las empresas, que es uno de los indicadores que mejor funciona y que más baja con la contratación de personas vulnerables dentro de su compañía. Entonces, digamos que este tema del salario emocional y entender que para las personas, además de la plata que se están ganando por su salario normal, estar en un lugar que les genera un entorno, digamos, como un entorno que ellos sientan que es de apoyo, es un entorno que es amigable para ellos, que les permite desarrollarse como personas, pues es ese tema, digamos, que es incluso muchas veces más importante que la misma remuneración, como el mismo salario. El tercero es todo el tema de bienestar y aquí digamos que nosotros somos muy insistentes en que la empresa debe entenderse como un actor importante en la superación de la pobreza, no solo de la pobreza monetaria, sino de la pobreza multidimensional. Y los programas de bienestar muchas veces son la respuesta a esto. Muchas veces las empresas le permiten a las personas acceder a educación a través de créditos, de préstamos, de becas, que de otra manera no podrían hacer. Muchas veces las empresas tienen, digamos, como conocimiento completo del portafolio de la caja de compensación y le acerca a sus empleados la posibilidad de hacer mejoras en su vivienda. O muchas veces hay empresas de temas de construcción que tienen paquetes para sus empleados para que puedan mejorar su vivienda, para que puedan tener acceso a temas de recreación y a, digamos, como a espacios para poder desarrollar otro tipo de actividades. Y todo eso está ligado directamente con los programas de bienestar. Los programas de bienestar son muy importantes y nosotros les insistimos mucho a las empresas que conozcan de cerca a sus empleados, que puedan hacer un censo, que ese censo les permita saber realmente cuál es la condición de vida de sus empleados y que con esa información puedan diseñar programas de bienestar más a la medida de lo que se requiere y programas de bienestar que puedan contribuir a la superación de la pobreza multidimensional de sus empleados. Las empresas son un actor muy importante en la superación de la pobreza para la base de sus empleados. Y si ven estos programas de bienestar desde digamos, con una mirada mucho más estratégica, seguramente va a responder mejor a esas necesidades y va además a funcionar más con este tema de sentido de pertenencia, mejora de clima laboral y pues todo este tema de rotación y de costos que ya hemos conversado. Y finalmente está el tema de programas de planes de carrera.
que ya se los conté un poquito antes, pero digamos que sobre todo para personas vulnerables que entran como con muchas ganas de poder superarse, que entran a trabajar en empresas grandes con la visión de mejorar su calidad de vida, que la empresa pueda generar estos planes de carrera y esta posibilidad de ascenso es muy importante. Que la empresa vea que esta contratación de población vulnerable es, digamos, es una estrategia que potencialmente puede hacer que las personas puedan desarrollar más habilidades, puedan desarrollar habilidades a la medida de lo que requieren las empresas, es muy importante. Entonces, este tema del plan de carrera y la implementación de planes de carrera que contemplen a las personas vulnerables dentro de esos planes es muy importante y es parte fundamental del salario emocional de las empresas. Entonces, en resumen, como pudieron ver, nosotros les hablamos de prácticas antes, durante y después de la vinculación laboral. Todas estas prácticas tienen herramientas asociadas a ellas en la guía, que igual se las podemos compartir ahorita por el chat y en las memorias se las compartiremos. Y es importante que ustedes puedan, desde sus compañías, analizar si tienen brechas en alguno de estos, digamos, de estas actividades durante el proceso de talento humano. Si tienen esas brechas y ustedes pueden ver que pueden, digamos, como superarlas, digamos, sería muy importante para poder equilibrar las cargas y poder darle igualdad de oportunidades a las personas en el mercado laboral. Hay muchas personas vulnerables con las mismas o más competencias de las personas que no son vulnerables, pero no tienen oportunidades porque los procesos de talento humano de las empresas les ponen muchas trabas para poder acceder a estas oportunidades. ¿Con quién pueden aliarse? Como les contaba, entonces el empleo inclusivo tiene un ecosistema y en este ecosistema hay un montón de aliados, tanto en educación básica y media, en formación para el trabajo, en temas de intermediación. En empleo, digamos que ya lo hablamos y eso fue, digamos, lo que tratamos durante todo el taller. Entonces, en temas de aliados es importante que ustedes tengan en su radar a los centros de formación, a los centros de empleo y a las entidades que atienden población vulnerable. Entonces, en centros de formación, en Colombia tenemos entidades de educación para el trabajo y desarrollo humano, 4.136 que están avaladas por el Ministerio de Educación. Instituciones de educación superior, es decir, universidades, tenemos 516 que están avaladas por el Ministerio de Educación y tenemos 115 sedes del SENA en todo el territorio nacional. ¿Cuáles son las acciones que ustedes pueden trabajar con los centros de formación y por qué los centros de formación, digamos, se vuelven importantes aliados en este proceso de empleo inclusivo? Porque es importante que ustedes primero conozcan los programas y los centros de formación relevante para su empresa, que sepan cuáles son los currículums, cuáles son los pensum, cuáles son las carreras que ustedes requieren dentro de su fuerza laboral. Y que sepan quiénes son los que los están, digamos, como ofertando en el mercado y puedan hacer alianzas estratégicas para que dentro de los pensum y los currículos haya pertinencia con lo que ustedes requieren y las competencias que ustedes requieren dentro de su empresa. Y adicionalmente, unas actividades específicas sobre el fortalecimiento de la vinculación de aprendices y egresados de estos programas. En temas de centros de empleo, como les decía, tenemos el Servicio Público de Empleo, que es una ley, digamos, es un ejemplo a nivel mundial, cómo este tema de la intermediación se organizó en Colombia. Nosotros en Colombia tenemos una red, digamos, que tiene actores públicos y actores privados. En los actores privados tenemos 436 puntos de atención en todo el país. Dentro de la red pública están las cajas de compensación familiar, los entes territoriales, es decir, las alcaldías municipales que deciden tener centros de empleo o bolsas de empleo, y la Agencia Pública de Empleo del SENA, que ustedes saben que es muy importante, es una agencia que tiene en los 115 sedes, tiene, digamos, como presencia y digamos, de estas es una de las más importantes. Y en la red privada tenemos 290 actores, de los cuales tenemos 114 bolsas de empleo y 70 agencias privadas o headhunters o este tipo de personas. ¿Qué pueden hacer ustedes con los centros de empleo? Entonces, lo más
digamos, es muy importante que ustedes escojan un centro de empleo que esté de acuerdo a sus necesidades, que les pueda ayudar en todo este proceso de intermediación, en el tema de la publicación de las vacantes, en el tema incluso de selección del personal. Muchos de estos centros de empleo tienen especialidades en poblaciones. Entonces, por ejemplo, en temas de discapacidad, el servicio público ha hecho un desarrollo muy importante con las cajas de compensación, en alianza con Pacto por la Productividad. Entonces, por ejemplo, estos centros de empleo se vuelven importantes a la hora de, aliados importantes a la hora de hacer inclusión. Es importante que ustedes conozcan todos los servicios que ellos tienen, que sepan exactamente qué les pueden ofrecer. Ellos tienen servicios gratuitos y servicios que cobran, servicios más especializados que cobran. Entonces, que ustedes puedan saber cómo, con qué pueden contar, hasta dónde pueden ir, cómo es la alianza con estos actores y pues cómo les pueden servir para un gana-gana, para una relación gana-gana. Y en cuanto a las poblaciones, esto también es muy importante porque muchas veces las empresas no saben muy bien a dónde ir. Entonces, sí, escogen jóvenes, si escogen población joven, mi trabajo tiene un grupo especial para este trabajo, tienen personas y profesionales capacitados que los pueden acompañar en toda la estrategia de inclusión de jóvenes y todo el tema de primer empleo. El proceso de reincorporación, el aliado natural es la Agencia de Reincorporación Nacional, ellos les pueden acompañar en todo el proceso, tienen focalizada la población, saben quiénes están, cómo están formados, digamos, tienen toda la información poblacional que puede permitirles ayudar a acceder a esta mano de obra. Si quieren trabajar temas de mujeres y de género, mi trabajo tiene un grupo especializado en este tema y Equipares es un aliado muy importante también a la hora de desarrollar este tema. Y aquí en la ANDI hay un comité que lo lidera Ana María Ferguson sobre este tema de género y de igualdad de género en las empresas que también podrían acceder. Incluso a principios de este año lanzamos una guía que también les podemos compartir y digamos, este tema es un tema que desde la ANDI se está trabajando mucho. Para temas de indígenas está también interior y prosperidad social. Para temas de víctimas del conflicto armado, el Servicio Público de Empleo tiene una línea muy detallada de vinculación de víctimas. Hay algunas agencias vinculadas, tanto en la red pública como privada, que tienen prácticas que les pueden ayudar a la hora de incluir este tipo de población. Está la ARN, está la unidad de víctimas y está prosperidad social. Cualquiera de ellos les pueden ayudar a acceder a población de este tipo. En discapacidad está Pacto por la Productividad, que como ustedes saben es una iniciativa privada que se viene consolidando desde hace muchos años. El Servicio Público de Empleo, sobre todo las cajas de compensación, tienen líneas especiales para población con discapacidad y el SENA también, y la Alta Consejería de la Presidencia para el tema de discapacidad. En fuerza pública retirada o militares retirados, Mindefensa tiene una línea especial de trabajo con ellos. Ellos tienen, digamos, como en su programa de retiro un tema de formación para poder, digamos, ser como funcionales en la vida civil y a través del Ministerio de Defensa y del SENA se pueden acercar a esta población y poblaciones en condición de pobreza pueden acercarse a Prosperidad Social, que tiene absolutamente toda la información y toda la caracterización de esta población y los tienen formados. Hay un montón de programas digamos, dirigidos a esta población para que se formen a la medida de las necesidades del mercado laboral y pues con ellos pueden tener como acceso a la información sobre este tipo de población. Si quieren pasamos a la parte de preguntas y creo que igual ya terminamos el taller, entonces pues si tienen preguntas, Jaime, ¿me las puedes compartir? Sí, entonces, bueno, vimos que hay preguntas de como diferentes tipos. La primera es cómo hacer, digamos, cómo deberían hacer las empresas para no sesgarse en contratar a una sola población. Digamos, yo les contaba ahí en el chat que debería ser un reflejo de cómo se ve la pirámide o los grupos poblacionales en Colombia, pero no sé si quieres explorar un poco más sobre esta pregunta. Este tema es súper difícil porque digamos que cuando las empresas se lanzan, claro, no, yo entiendo por qué la pregunta, porque finalmente nosotros el mensaje que les estamos dando es, ustedes deberían ser un reflejo de lo que pasa en la sociedad, y sí, pero cuando la empresa se embarca en estos temas de inclusión y está muy incipiente, nuestra recomendación es váyase por una sola población y entienda qué implica
hacer los ajustes razonables en sus procesos de contratación y en sus procesos de talento humano. Y luego sí puede empezar a lanzarse a otro tipo de poblaciones. Entienda qué tipo de negocio es. Muchas veces ustedes nos dicen, yo quiero hacer empleo inclusivo y voy a hacer empleo inclusivo y estoy lista, pero resulta que el tipo de negocio que usted desarrolla requiere unas habilidades tan específicas que en realidad no va a encontrar ese nicho de población dentro de estos grupos poblacionales. Entonces la invitación es a revisar muy bien cuál es, digamos, la capacidad de sus negocios, revisar muy bien cuál es el core del negocio y revisar cuál es la medida en la que usted puede adaptar este tipo de población dentro de su fuerza laboral. Si usted se da cuenta que puede, por ejemplo, empresas que tienen plantas. Las empresas con plantas son una oportunidad maravillosa para poder contratar población vulnerable. Y la mayoría de las empresas en Colombia que tienen plantas, seguramente si hacen un censo poblacional 1 a 1, se dan cuenta que son empresas totalmente incluyentes. Lo que pasa es que no tienen la información. Entonces, digamos que yo los invitaría a no pensar que es un sesgo un sesgo a una sola población, sino que están piloteando y viendo cómo pueden hacer estos ajustes razonables sin digamos, y entendiendo que la estrategia de inclusión laboral es una estrategia a largo plazo y que pueden hacerlo por etapas y que pueden hacerlo con una población al principio y luego otra y ir evolucionando, digamos, como en este proceso, pero tampoco presionándose a que tienen que contratar población vulnerable ya y que se tienen que parecer al país. Esa es la meta, pero en realidad no es una obligación. Dale, Liz, gracias. La segunda pregunta que tenemos es, ¿cuáles son las métricas o indicadores más utilizados o recomendados para medir la inclusión al interior de las organizaciones? Entonces, como les decía, la inclusión como nosotros la entendemos es una estrategia de valor compartido en la cual tienen que medir los beneficios directos e indirectos para población y para ustedes. Para las empresas, la métrica más utilizada es el mejoramiento del clima laboral, digamos, como mejorar sus indicadores de clima laboral. La disminución de las tasas de rotación, esa digamos que es la más utilizada y es en la que más impacto se ve cuando hacemos los estudios de caso que les compartía ahorita de las empresas incluyentes. En temas de empleo inclusivo, el tema de rotación es el que más se ve impactado. Y en el tema de la población, el indicador fundamental es aumento de ingresos y mejora de calidad de vida. Esos, digamos que son como los dos indicadores para la vida. Y tenemos esta última pregunta, vemos un poco sobre qué oferta tenemos desde la Fundación Andí como para acompañar a las empresas en programas de inclusión o posibilidades de empleo o negocios para población vulnerable. Entonces, la fundación, digamos, su expertise es el tema de inclusión. Nosotros en lo que más tenemos desarrollos es en el tema de inclusión. En inclusión, en inclusión o en inclusión laboral o en empleo inclusivo tenemos 3 servicios. Tenemos un taller, que es, digamos, como lo que ustedes están recibiendo hoy. Tenemos la guía, que cuenta con herramientas para que ustedes puedan revisar sus procesos de talento humano. Y tenemos una consultoría, un acompañamiento para poderlos, digamos, en el cual también hemos desarrollado herramientas que les permite como empresa saber cuáles son esas brechas que están generando los procesos de talento humano. Si les interesa y les parece que es útil para ustedes, nos pueden escribir al correo de Jaime o a mi correo y podemos contarles en detalle cómo funciona el proceso de acompañamiento. Perfecto, gracias, Liz. Tenemos 2 preguntas más. Entonces, la siguiente es, cuando hacemos referencia en las estrategias de inclusión, como al principio gana-gana, es claro el tema social, pero no es tan claro ese principio, cómo se hace efectivo en términos económicos. Si puedes explicar un poco eso. Entonces, bueno, como ya les acabo de decir, el tema de los indicadores son muy claros. Hay 2 indicadores para el negocio y en el negocio es mejora del clima laboral o tasa de rotación, pero hay una tercera cosa y es que, por ejemplo, si ustedes escogen población con discapacidad, los beneficios tributarios son muy importantes y implican un ahorro en su tributo muy grande.
pero además ustedes pueden calcular cuánto les cuesta la rotación y saber exactamente cuánto se están ahorrando por hacer procesos que tienen prácticas incluyentes asociadas. Y también pueden vincular la productividad con las evaluaciones de clima laboral. Nosotros hemos visto en algunas empresas que, digamos, antes de hacer procesos de inclusión, ya tienen la forma o la métrica de poder hacer la asociación entre mejora clima laboral y aumento de productividad y saber eso cuánto implica en plata. Por ejemplo, Prevel, el caso de Prevel es muy interesante porque ellos saben cuánta productividad aumentan por tener este programa de inclusión de discapacitados en su planta. Entonces, digamos que en este tema de empleo incluso creo que es digamos, el mecanismo más claro y más fácil de poder identificar cómo le suena la caja a la empresa porque tienen unas disminuciones en costos muy claras. Y pues lo pueden medir de manera muy fácil. Generalmente las áreas de recursos humanos ya tienen métricas asociadas con estos temas de rotación y mejora de clima laboral y simplemente tienen que ajustarlas un poco para poder observar cuál es el cambio por el proceso o por la estrategia de inclusión. Perfecto. Y pues la última pregunta que tenemos hasta ahora es cómo trabajar el tema de sensibilización y eliminación de estigmas con los líderes a la hora de implementar estas iniciativas. ¿Me puedes repetir, por favor, la última Y parte? cómo eliminar el tema de, cómo trabajar, perdón, el tema de sensibilización y eliminación de estigmas con los líderes a la hora de implementar estas iniciativas. Ese es un tema, digamos, y como se los recalqué durante todo el taller, el tema de la discriminación y el trabajo de estrategias de comunicaciones es clave, porque digamos que cuando una empresa decide hacer inclusión y, digamos, inclusión de algunos tipos de población, el tema de los estigmas y el tema de la discriminación, de la xenofobia, de, digamos, como estas concepciones predeterminadas sobre, por ejemplo, el tema de la reincorporación, es clave para que funcione. Nosotros hemos visto empresas que sus jefes, la junta directiva, todo el mundo está convencido del tema de la inclusión, no hacen estrategias de comunicación y de sensibilización y se cae todo el proceso y no funciona. Y hay mucha resistencia de parte de los empleados. Entonces, saber comunicarlo, que la empresa y que los empleados se sientan orgullosos de trabajar en una empresa que es incluyente, que le está aportando al desarrollo del país, que entiendan que es un tema que va más allá de la reputación, que entiendan que la inclusión es una estrategia importante para la empresa, que le está apostando a tener un país incluyente, que tenga igualdad de oportunidades para toda la población, es determinante. Es determinante cómo se da el mensaje, es determinante qué es lo que se dice, porque muchas veces el mensaje de las campañas de comunicación es, no, la empresa le está apostando porque pobrecitos, y pobrecitos no es. Como les expliqué durante todo el taller, es un tema de competitividad, es un tema de personas que tienen las mismas competencias que les puedo generar oportunidades, pero en condiciones de mercado. Entonces, digamos que sí es importante que los empleados entiendan y se monten en el tren, que puedan generar ustedes alianzas que les permitan tener charlas que funcionen sobre estos temas. Por ejemplo, para temas de género y temas de inclusión de población LGBTI, hay un montón de aliados. Activoca tiene un montón de charlas sobre este tema. Para temas de xenofobia, la consejería de Felipe Muñoz tiene unas herramientas para este tema y hay un montón de aliados, la Mario Santo Domingo, o sea, hay un montón, OIM, hay un montón de aliados que están trabajando en este tema y que pueden ayudarlos. Digamos, es un tema que no tienen que hacer solos, es un tema que otras organizaciones ya hacen, que ustedes pueden aliarse con ellos, que muchas veces son gratuitos y que los pueden acompañar de cerca en el proceso para poderlo hacer mucho más asertivo. ¿Listo, Jaime? Listo, perfecto, sí. Pues ya no sé si quieres, podemos pasar ya al cierre, ya no tenemos más preguntas. Y por último, pues yo les quiero agradecer mucho
que hayan estado con nosotros un viernes en la tarde. Yo sé que esto es un esfuerzo. Les agradecemos mucho su tiempo, escucharnos en todas estas charlas del ciclo de formación. Para nosotros es muy importante que ustedes conozcan estos conceptos, entiendan cómo desde la Fundación Andy entendemos la inclusión, porque, digamos, no es un concepto, digamos, no es el mismo concepto que tienen otro tipo de actores en el ecosistema. Para nosotros es muy importante su acompañamiento, que a ustedes les parezca importante este tema, que entiendan que la inclusión es una inversión y no un gasto, que entiendan que este tema genera retornos importantes para la empresa, tiene beneficios directos para la empresa y que puedan cada vez más hacer esto de manera estratégica. Cuentan con el equipo de la Fundación Andy, cuentan con todos nosotros. Nosotros tenemos un equipo que se dedica específicamente a estos temas de inclusión y de mediciones y de gestión del conocimiento sobre temas de inclusión. Tenemos herramientas de voluntariado para poder potenciar la inclusión, tenemos temas de innovación muy interesantes, metodologías, y cuentan con absolutamente todo el equipo de la Fundación que tiene estos servicios de manera gratuita para los afiliados de la ANDI. Así que lo que necesiten, pues estamos a total disposición. Muchísimas gracias por el espacio y los esperamos el martes en el taller de proveeduría. Gracias, Jaime. Vale, perfecto. Muchas gracias a todos. Quienes no hayan diligenciado la encuesta de la asistencia, les voy a compartir nuevamente el link en el chat. Y pues, si alguno tiene alguna duda en particular, nos puede escribir a los correos mguerrero@andi.com.co, ahí los puse, o a mi correo también, que está en el chat. Cualquier duda, estaremos muy atentos. Y muchas gracias por el espacio y gracias, Lizeth. Gracias, Jaime.